Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte, ¿cómo estás? Namaste, cariño, muchísimas gracias por tu apoyo. Punteros en mi canal, cariño. Gracias, 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 mi querido bisonte. Por estos pequeños detalles, cariño, es que el canal va creciendo más y más, mi querido Tauro. Gracias, cariño, ¿vale? Gracias. Muy bien, bisonte. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía, mi bisonte. Te extrañaba, corazón, quería verte así, face to face. Empezamos, cariño. Muy bien, mi querido bisonte. Mi querido Tauro, una de las imágenes que yo he visto al comenzar lo que es el sonido del cuenco tibetano, cariño, es como que alguien te está leyendo las manos, mi bisonte. O tú de repente has sido un tarotista, o de repente a una persona que sabe interpretar lo que es las líneas de la mano, cariño. O de repente, mi querido bisonte, alguien posiblemente está preguntando por tu suerte o está preguntando por ti, también mi bisonte. Luego, mi bisonte, la otra imagen que he visto muchos, ¿cómo lo dicen en mi país? Lo dicen saltamontes, ¿vale? En México creo que lo dicen chapulines, si no me equivoco. Inclusive se come, yo he comido, ¿vale? Es esto. Yo he comido porque a mí me encanta la comida mexicana también. Entonces, he visto muchos saltamontes, muchos chapulines, pero es como que si fuera como una plaga, mi querido bisonte. Dime, mi querido Tauro, en los comentarios, si tú de repente estás teniendo en casa algún tipo de plaga. Cuando pasa esto, bisonte, nos dicen que las energías posiblemente están muy cargadas donde tú estás. Tienes que hacerte lo que es una limpieza. Mira, yo me voy a hacer hoy día la limpieza del huevo, sinceramente. ¿Por qué? Porque yo estoy sintiendo también que las energías están un poco tensas en mi entorno, bisonte. Y no es porque yo de repente viva con mucha gente, yo paro mayormente solo, pero pueden ser energías externas. No vaya a ser, mi querido bisonte, que a lo mejor de repente existe una persona que te está echando las cartas, que está preguntando por ti o que está preguntando por tu suerte. Si tú estás solo, acompañada, acompañado, si te va bien lo que es en la parte económica o de repente, cariño, sus intenciones no son buenas y por eso que tú ves plagas en casa. Muy bien. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Mi querido bisonte. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Mi querido bisonte. La carta de la sacerdotisa, cariño. La carta de la sacerdotisa, mi querido Tauro, representa tu signo y también representa un Virgo. Pero como su mismo nombre lo dice Tauro, la carta de la sacerdotisa también representa a una persona que conoce de magia. Pero como no todo tiene que ser brujería, bisonte, posiblemente también puede estar relacionado con los padres. Pero vamos a sacar más cartas. Si esta relación con los padres es bueno, si esta relación de repente con la magia es bueno, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Signos. Me sale lo que es un Libra. Me sale otra vez Libra. Me sale Leo.
Cierras con un Capricornio, cariño. Mi querido bisonte, recuerda que la carta de la sacerdotisa, esta carta, cariño, es una carta que te dice, tú estás en una evolución, tú tienes sabiduría, todas las armas están a tu favor, todos los elementos están lo que es a tu favor. Y me sale aquí, me llama la atención mucho, Tauro, la carta de la fuerza que representa o una persona nueva en tu vida, a lo mejor tú has conocido una persona nueva, y puede ser que tú me digas, Richard, ¿será que esta persona con la cual yo estoy tratando es trigo limpio? ¿Será que esta persona sus intenciones son buenas? ¿O has contratado a una persona nueva y te preocupas si a lo mejor de repente sus intenciones son buenas en el trabajo? Bisonte. El otro mensaje, Tauro, como tengo muchas cartas jóvenes, a lo mejor de repente tú, mi querido Tauro, tienes una persona a tu cargo, que pueden ser los hijos, que en estos momentos están con la vida un poco descarrilado. Y no entiendes por qué. Bisonte, bisonte, bisonte. No vaya a ser que a lo mejor de repente intentan hacer algo lo que es en tu contra con el tema de la magia y como no pueden contigo porque tú eres la sacerdotisa o el sacerdote, cariño, entonces pues simplemente esa energía negativa llega a lo que es a tu entorno. ¿Qué te recomiendo, Tauro? Para prevenir, porque no todo tiene que ser brujería, ¿vale? Eso sí, puede ser maldición. Las maldiciones llegan, cariño. De vez en cuando, hazte tú y tus hijos, cariño, si tuvieras hijo, la limpieza del huevo. ¿Para qué? Para que absorba toda esa mala energía, toda esa mala vibra, Tauro. Porque aquí cierras con la carta del diablo, el cocodrilo. ¿Ves? Mi querido bisonte. Vamos a continuar, Tauro. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. ¿Qué me dice? Tú solamente toma lo que es tuyo. La letra V, la letra M o W, la letra G. Muy bien. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Esta carta. Vamos a ver. Bisonte. Tenemos lo que es la carta de Rey de Copas. Vale, bisonte. La carta de Rey de Copas, cariño, representa a un padre, a una madre, representa a un familiar también, un familiar que quiere lo mejor para ti, que quiere lo mejor para los suyos, bisonte. Entonces, mi querido Tauro, como me sale lo que es la carta de Rey de Copas, y las copas representan agua, y el agua representa los sentimientos, y el agua representa también está ligado al signo de Cáncer. ¿Ves cómo todo está enlazado, cariño? Y el signo de Cáncer representa también lo que es la luna. Si tú en este momento sospechas que algo no marcha bien en tu familia, porque recuerda que tenemos la carta de Rey de Copas, entonces, cariño, tienes que hacer caso de tu intuición. Tauro, intuición. Tienes que estar atento o atenta, porque siento, mi querido bisonte, que tus seres de luz te quieren proteger o quieren guiarte para que tú protejas tanto tu vida, tanto lo que es también tu entorno, tu familia, tu trabajo, tu proyecto. Tienes que hacer caso de tu intuición, bisonte. ¿Ves cómo todo está entrelazado, Tauro? Vamos a continuar. Vamos a ver qué te dice el oráculo, bisonte. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Tauro, vamos a ver qué me dice el oráculo. Dice, no es para ti. El número 6 tiene lo que es un mensaje muy especial, busca lo que es en numerología. Quiero que te fijes bien en la figura. A lo mejor ya sabes qué significa, pero tienes que fijarte bien. Si te das cuenta, mi querido bisonte, aquí hay una galletita de la suerte. Al fondo hay una ventana. Y esta galletita de la suerte, mi querido bisonte, está lo que es en una partida de ajedrez. Como si hubiera lo que es una gran batalla, bisonte. Y aquí debajo, Tauro, hay una mano que prácticamente está sosteniendo este juego de ajedrez. Entonces, ¿qué me dice mi querido bisonte? Siento, mi querido Tauro, que posiblemente muchos de vosotros tienen lo que es el sentimiento de apego en una situación. A lo mejor te cuesta soltar a una persona, a lo mejor te cuesta aceptar que esa persona no es para ti. Y también siento, mi querido bisonte, que posiblemente hay una persona que manipula también lo que es en tu mundo.
Yo sinceramente, Tauro, te recomendaría que empieces a cerrar capítulos en tu vida. ¿Por qué? Porque te está esperando una oportunidad. Deja ya de estar en medio de ese avispero, deja de estar prestándole atención a una persona que lo único que hace, Tauro, es ponerte nervioso o nerviosa. Entonces, aprovecha, Tauro, aprovecha. No sé por qué siento, Bisonte, escucha muy bien. Tauro, escucha muy bien. Bisonte, reacciona, por Dios. Deja de estar comiendo helado. ¿Por qué te veo comiendo helado ahí? Si te das cuenta, mi querido Bisonte, aquí tenemos lo que es la galletita de la suerte. Y aquí debajo hay una mano, Tauro. ¿Quién te dice a ti, mi querido Bisonte? Porque vosotros tienen lo que es un buen corazón, Tauro, ¿vale? Vosotros sois muy de familia. Vosotros cuando aman, aman de verdad. Son como las españolas y los españoles, cariño. Cuando besan, besan de verdad, mi querido Bisonte. Pero siento, mi querido Tauro, que tú estás al costado de una persona que posiblemente se quiere aprovechar de la situación. A lo mejor, Tauro, esta persona está lo que es a tu costado porque quiere sacarte dinero, porque quiere sacarte información, porque de repente quiere tu puesto. No confíes en todo el mundo, mi querido Bisonte, especialmente una persona que tienes muy cerca, Tauro, muy cerca, ¿vale? Muy bien, Tauro, vamos a continuar. Ay, cariño, cariño, se abusan de tu buen corazón, Bisonte, pero aquí estoy yo para hacerte reaccionar. Muy bien. Vamos a ver el tarot de la New, ¿qué me quiere decir? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Bisonte. Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta del 8 de copas. Observa, observa, Bisonte, observa. Mira, si te das cuenta, aquí hay un personaje que tiene unos colores muy preciosos. El cabello es rojo, cariño. Quiere decir que es una persona que se desenvuelve bien, es muy pasional. Pero este personaje, cariño, no te mira directamente a la cara como tú y yo. No, te mira de costado. Este personaje, cariño, una de dos. O te oculta algo negativo, o esta persona tiene un sentimiento por ti, pero quizás de repente, cariño, no se siente preparado o preparada para expresártelo. Yo voy a sacar más cartas para ver dónde se inclina la balanza, Tauro. ¿Por qué te digo que te oculta algo? ¿Tú qué piensas que Richard se saca las palabras de la boca? Es que de verdad, aprende. Porque aquí al fondo está la luna. ¿Y qué te había dicho al principio de la lectura, cariño? Con la carta de Rey de Copas. ¿Qué te había dicho? La carta de la luna, cariño, representa situaciones ocultas. Me dice, este personaje te está ocultando algo, Bisonte. Vamos a ver que si lo que te está ocultando es positivo o es negativo. A ver, cariño, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Bisonte, vamos a ver. ¿Qué me dice? Tenemos lo que es la carta de los enamorados, Bisonte. ¿Estás contenta? ¿Estás contento? ¿Has estado así, comiéndote las uñas, Bisonte? Ay, Richard, por favor, no me digas cosas malas. Dime que me ama, dime que me quiere, dime que me desea. Bisonte, esta persona tiene sentimientos por ti. Hay un personaje, mi querido Bisonte, que te mira de costado, de reojo, o cuando de repente vosotros cruzan las miradas, te voltea la cara, cariño, te hace la cobra, te hace la cobra, cariño. Este personaje tiene sentimientos ocultos por ti, mi querido Bisonte. Estás prácticamente causando suspiros a una cucaracha o a un cucaracho, cariño. Tiene sentimiento por ti, Richard, pero sus sentimientos son verdaderos, sí, porque me sale la carta de los enamorados. Ay, por Dios, cariño, quiero que me lo cuentes, quiero detalles, ¿quién es él, quién es ella? Dímelo todo. Vamos a ver qué más me dicen. El tarot es espiritual. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Bisonte. Ay, Richard, ¿será Pepe Lucho? Ay, Richard, ¿será el Kevin? Ay, Richard, ¿será el butanero? ¿Será el lechero? ¿Será el carnicero? Por Dios. Ay, Tauro, cariño, solamente uno. Es que de verdad, eres tan voluble con el amor, Bisonte, tan voluble. Vamos a ver.
Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos, mi querido bisonte. Muchos de vosotros, mi querido Tauro, posiblemente hay una persona con la cual tú confías mucho. Hay una persona con la cual me dice, Richard, puede ser padres también, ¿vale? Yo siento mucha admiración por esta persona y tú quieres seguirle sus pasos. Tú quieres acompañar a esta persona en sus cambios. A lo mejor muchos de vosotros, Tauro, van a tener que cambiar de trabajo, de proyecto, de casa también. ¿Por qué? Porque hay una persona que te hace una propuesta o una persona te dice, vente para aquí. Y tú confías mucho en él o en ella. Mira. Aquí hay un desplazamiento, Tauro. Tú confías mucho, ¿vale? Y por lo que yo veo, corazón, es una persona que tiene buenas intenciones. Hay una propuesta para ti en el trabajo, en el proyecto, o posiblemente para que te mudes de casa, de país, o hagas cambios en tu vida. Esa propuesta, ese proyecto, cariño, es bueno. Tenemos lo que es la carta, ¿ves? La carta del sol y tenemos lo que es la carta del rey de copas, cariño. Siento que tú vas a empezar a brillar, siento, cariño, que es la oportunidad de tu vida. Es algo nuevo, bisonte, es algo nuevo. Entonces, corazón, aprovecha, Tauro. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido bisonte. Vamos a ver. Ay, Richard, me da igual. Richard, yo por amor me quedo. No lo sigo a mi padre. Dime quién es ese hombre, esa mujer. Voy a ver las características, cariño. Tranquilízate, cuánta hambre que hay. Sinceramente, cariño, de verdad. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Respuesta general. Listo. ¿Para qué os han elegido la opción 1? La carta del juicio es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Piscis o un Acuario. Opción 2, cariño. La carta de la sacerdotisa es un sí, puede ser que estás lidiando con un Tauro o un Virgo o una persona mayor también. A mí me gustan mayores, que no me quepa en la boca, todos esos besos que me vuelven loca. Muy bien, cariño. 40 y 20. A ver, vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, posiblemente estás lidiando con una persona que no supera los 30 años. Elemento agua. Puede ser Cáncer, Escorpio, Piscis. Y si supera, cariño, los 30 años, una persona mayor, corazón, a lo mejor su energía o su carácter es como si fuera de un niñato o una niñata, cariño. Esta persona vive cerca de la playa, cerca de la costa. Piel blanca, se pinta el cabello de algún color, tiene ojos claros. Sinceramente es una persona que sus sentimientos son buenos, pero le falta madurez. O tiene lo que es la energía de un niño, de una niña, cariño. La cual está bonito, porque tiene inocencia, a pesar de la edad. La carta del 8 de copas. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, hay una persona que puede ser de piel trigueña o está muy bronceado o bronceada. Esta persona, cariño, se marchó de tu vida. Te gustaría saber algo de él o de ella, pero este personaje, cariño, en estos momentos está encontrando su mundo, su futuro. Puede ser elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, cariño. Uno más. La carta de las de oros. Vas a recibir una ayuda económica o una propuesta, mi querido Tauro. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido bisonte. Siento, corazón, que muchos de vosotros, tienes que ir con cautela con las personas de tu entorno. Algunas personas de tu entorno no son trigo limpio. Otro, esa persona que te observa, que le brilla los ojos, está enamorado o enamorada de ti. Vas a tener una propuesta de una persona especial. Hasta la vista, bisonte. Sé feliz. Gracias por tu apoyo.